Vamos a dedicar este espacio a hablar sobre la propuesta de ley, precisamente de la reforma del aborto en el país. Acá en San Salvador nos acompaña Denis Muñoz, abogado de la República, mi estimado abogado. Bienvenido. Chanta. Un placer, gracias por acompañarnos. Tenemos un par de preguntas para usted, pero sí me parece interesante comenzar si nos puede explicar a qué se refiere la reforma del artículo 133, que está básicamente basado en todo esto. Bueno, en efecto, actualmente en El Salvador se ha asumido que hay una penalización absoluta porque de manera expresa no se establecen las causales o condiciones en las cuales de manera excepcional sí se puede practicar o se debería de practicar la interrupción de embarazo o aborto para una mujer. Por ejemplo, cuando está en grave riesgo la salud de ella, por ejemplo, cuando ha sido producto de una violación o un incesto, y también cuando hay malformaciones congénitas o taras que hacen inviable la vida extrauterina. Hay un caso que les puede dar una indicación de hace 4 años, no sé si recuerdan el caso de Beatriz, en donde ella tenía un feto anencefálico que no tenía cerebro y que no tenía posibilidad de vivir, y así fue, de hecho lo revolvió el destino, pero además de eso tenía una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico con nefritis lúpica. Entonces es así como se vuelve necesario por esta inseguridad jurídica, y creo que sería importante también plantear un pequeño contexto histórico. Claro. Les mencionaba antes de entrar al aire de que justamente en El Salvador, antes de 1998, con el Código Penal de 1973 sí se permitía las 3 categorías de aborto terapéutico, ético y eugenésico. Entonces, con el Código Penal teóricamente más garantista, se suprimieron, se quitaron. Y esto es lo que ha generado mucha inseguridad jurídica, y creemos que como organización es indispensable que las mujeres tengan la opción y no la obligación, que quede bien claro, de que tengan la posibilidad de interrumpir el embarazo si en caso encajan excepcionalmente en estas condiciones. Señor Muñoz, ¿en qué otros casos aplica? Porque usted ha mencionado 2. Entiendo que hay más, o sea, que ya está regulado de que obviamente no va a caer en una situación ya de incumplimiento legal. Decía, por ejemplo, en el caso de que hay malformaciones congénitas o también que se haga inviable la vida extrauterina, que no tenga posibilidad de vivir. Por ejemplo, en el caso de Beatriz, el feto era anencefálico y no tenía mayor posibilidad de vivir, y solo vivió 5 horas después del parto. Básicamente cuando las condiciones amenazan la vida y el desarrollo normal de la persona, en ese sentido. Lo que ocurre es que también quiero abonar a esta discusión que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que habla acerca de esa amenaza y de esa colisión de derechos. Decirles también que incluso el derecho a la vida, según ha dicho la Sala de lo Constitucional, no es absoluto, sino que es relativo. Y es cuando amenazan justamente la vida de una persona y chocan. Actualmente, en teoría, se debe de aplicar el estado de necesidad, que es en esas condiciones que establece el artículo 27, numeral 3 del Código Penal vigente desde 1998. Sin embargo, para eso toda la sociedad salvadoreña, incluso quienes nos están viendo, tendríamos que ser abogados penalistas para tener el conocimiento suficiente y no solo aplicarlo, sino también entenderlo. Perfecto. ¿Por qué se considera entonces, o por qué Provida considera entonces esta iniciativa con estas 4 reformas, o sea, con 4 causales? ¿Cuál sería la razón? La razón es justamente que tiene que ver con el tema del derecho a la vida y a la salud de las mujeres, también que no exista una violencia estatal dirigida desde la omisión de legislar sobre las necesidades. Y sobre ese punto es muy importante decirles que la misma Sala de lo Constitucional, ustedes pueden leer la sentencia de inconstitucionalidad 18-1998, y en esa relata o le ordena a la Asamblea Legislativa desde el año 2007, fíjense bien, estamos en 2017, pero desde el año 2007, desde hace rato, es una deuda pendiente de parte de la Asamblea Legislativa de que pueda regular justamente estas 3 causales, porque está generando una inseguridad jurídica para las mujeres, y en estos casos concretos está generando también que se vulnere una morbilidad en su cuerpo, la enfermedad que se está generando a raíz de que corre riesgo también su vida y su salud. La verdad, Lencio Muñoz, es un tema bien delicado, complejo, porque obviamente muchas estarán a favor, otros estarán en contra, es decir, incluso lo condenan, en el caso de, obviamente, la conciliación. Entonces la pregunta sería, ¿cómo conciliar esta nueva propuesta o esta reforma de ley con relación al aborto con los grupos, digamos, religiosos?
¿verdad? Que efectivamente condenan esta situación del aborto. Es decir, hay una disputa La postura ahí de ellos. de principios, de la moral. Fíjese que hay una situación muy importante a mencionar. Este es un tema de derechos humanos, no es un tema dogmático, romántico o religioso. Por supuesto que cada quien tiene derecho al libre pensamiento, a la libertad de culto, religión y convicción de lo que desea hacer y pensar en ese contexto. Yo obviamente lo menciono porque fíjense que las Naciones Unidas, en un contexto de derechos humanos, desde el año 2003, le ha dicho a El Salvador que se abra el debate a nivel público con los medios de comunicación incluso, o sea, con ustedes, para verificar cuál es la necesidad de los derechos de las mujeres, en este caso el derecho a la vida y a la salud. No lo aborda desde un enfoque religioso o dogmático. Quiero decir que desde una perspectiva de derechos incluso se podría considerar como una migaja de justicia para las mujeres, algo tan excepcional como cuando corre riesgo la vida de ellas. Claro. Y creo que es importante que también decir, hace pocos años el mismo residente de Naciones Unidas, Robert Valent, ya no el actual, dijo que se tenía que provocar un diálogo nacional respecto de esta situación y que bueno que al fin, 10 años después de aquella sentencia que se dictó, que he mencionado de la Sala de lo Constitucional, se está abriendo el debate y aquí nos encontramos hablando justamente a la luz de un contexto de derechos y no desde una perspectiva religiosa. Yo respeto en lo particular cada quien su convicción, su religión, pero también hay que respetar el derecho a la mujer respecto a su salud reproductiva. Y surge entonces la pregunta, ¿quién busca beneficiar pues con esta reforma y a cuántas personas afectaría todo esto negativamente también? Bueno, yo no sé, no veo el tema de a quién afectaría negativamente. Lo que sí, a quien sí podría beneficiar es a aquella mujer que no tiene acceso a una consulta privada, a un ginecólogo privado, porque justamente, o que no tiene el vuelo para poder salir a otro país donde el contexto es distinto. Decirles que El Salvador forma parte de apenas un 3% en donde se penaliza absolutamente el aborto en términos prácticos, a diferencia de un 97%, donde sí, al menos por las condiciones de causales de necesidad a favor de la salud y vida de las mujeres, pues sí se regula. Imagínense que, por ejemplo, en México DF sí se regula por un sistema de plazos, es decir, se considera aborto a partir de los 3 meses o 12 semanas. ¿Qué significa? Que si una mujer... 3 meses o 12 semanas. A partir de ahí se considera un aborto. Sí. ¿Qué significa esto? Que si una mujer llega en un hospital público, no privado, no particular y no clandestino, por supuesto, si una mujer llega a un hospital público y dice que necesita una interrupción de embarazo, le llaman ILE, porque es interrupción legal del embarazo, entonces si se lo practican incluso por su voluntad. No estamos hablando de ese contexto, ni siquiera en El Salvador, claro, evidentemente, sino apenas por causales. Decirles que en el caso colombiano, a partir del 2006, sí también hubo una despenalización vía sentencia de la Corte Constitucional, y así el caso mismo de Guatemala, no nos vayamos lejos, sí tienen el aborto terapéutico, sí allá no debe de morir una mujer ante la interrupción de un embarazo, digamos por un cáncer intrauterino, de estómago, de mamas, que por cierto es muy alta la mortalidad en El Salvador. Decirles en ese contexto. ¿Hubo ya problemas? ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, pueden asegurar que han sido encarceladas por complicaciones obstétricas? En efecto, hay muchas mujeres. Ustedes pueden ir a Cárcel de Mujeres, les invito, para que puedan hablar con ellas y advertir de que es que en El Salvador este tema de aborto se ha asumido que incluso, sin exagerarles, un aborto espontáneo se cree por el personal médico que es delito. Y eso es falso totalmente. Y así muy breve, porque sé que estamos en televisión. El aborto espontáneo como tal no es delito porque no se encuentra tipificado en el Código Penal salvadoreño, ni en ninguna parte del mundo, de hecho, porque en inglés se llama miscarry, por cierto, no es abortion. Pero de otro lado es interesante decir que escapa de la definición de delito. Para ello debemos de decir que delito es un acto o hecho voluntario. Me quedo con esa característica. Si es espontáneo, no es voluntario, simplemente. Ok. Licenciado, muchísimas gracias. El tiempo es breve, obviamente hay preguntas que quedan en el tintero, pero está en estudio aún, entiendo yo, esta situación. Finalmente la pregunta, ¿qué esperan el plano legal sobre esta situación con la reforma? ¿Usted considera en el plano legal que realmente esto se va a ejecutar, se va a hacer realidad, se va a hacer
Yo considero que se debería de hacer realidad. Lo cierto es de que los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa son quienes tienen la última palabra en ese contexto, pero creo que si la discusión se eleva a una discusión de derechos fundamentales, por no decir también derechos humanos, evidentemente tendría que aprobarse y, por supuesto, el tema de que exista elementos del derecho a la vida también para la mujer, y en los casos de amenaza, como usted decía, pues evidentemente de manera excepcional tendría que aprobarse esta reforma que fue presentada en octubre del año pasado y que aún se está discutiendo. Decirles que se ha escuchado a varias organizaciones que están a favor y en contra, y que por cierto han sido mucho más las organizaciones que se han pronunciado a favor. Perfecto. Bueno, licenciado Denis Muñoz, muchísimas gracias, interesante el tema. Vamos a ver qué sucede en los próximos días con un tema aún polémico. Bueno, hemos hablado acerca de la propuesta de ley de reforma del aborto